Hola, bienvenidos todos a este curso virtual de lógica. El tema de la clase de hoy es el concepto, y esta es la cuarta y la última parte del tema. El ejercicio que van a tener que poder realizar al término de esta sesión será el siguiente. Número 1. Van a comprender lo que es la extensión y la comprensión de los conceptos y van a enunciar la ley de la extensión y la comprensión de los conceptos. Número 2. Van a responder a la pregunta ¿qué significa definir un concepto? Y número 3, van a enunciar las 6 reglas de la definición. Repito las 3 preguntas que van a responder al término de esta sesión. Número 1, van a enunciar la ley de la extensión y la comprensión de los conceptos. Número 2, van a responder a la pregunta ¿qué significa definir un concepto? Y número 3, van a enunciar las reglas de la definición. En sesiones anteriores hemos trabajado ya con el árbol de Porfirio. Dijimos que este es un esquema que nos va a permitir elaborar definiciones de conceptos. Vimos los conceptos que vamos a poder definir en este esquema, el árbol de Porfirio. Recuerden ustedes que con este esquema nosotros elaboramos definiciones de conceptos y que las elaboramos de 2 maneras distintas. Por una parte dijimos que podemos elaborar definiciones por género y especie, como el concepto que tenemos aquí. El concepto bestia se define como animal irracional. En este caso, la palabra animal nos indica el género al que pertenece el concepto bestia y la palabra irracional nos indica la especie o la diferencia específica que le corresponde al mismo concepto. Dijimos también que podemos elaborar definiciones amplias de estos mismos conceptos que tomamos del árbol de Porfirio. Tomando el mismo concepto como ejemplo, dijimos que si el concepto bestia significa animal irracional y que si el concepto animal significa substancia material animada sensible, entonces el concepto bestia significa substancia material animada sensible irracional. Solo sustituimos, para elaborar esta definición amplia del concepto, solo sustituimos la palabra animal por su significado amplio y ya tenemos también la definición amplia del concepto bestia. Y de esta manera podemos nosotros elaborar las definiciones de los conceptos del árbol de Porfirio de las 2 maneras mencionadas. Una definición por género y especie y la otra definición fue a la que llamamos la definición amplia de los conceptos. Y precisamente con esta forma de definir los conceptos a la que llamamos la definición amplia, vamos a revisar estas 2 propiedades del concepto, la extensión y la comprensión de los conceptos. En primer lugar, la extensión de los conceptos va a estar relacionada con la universalidad, o sea, con la cantidad de objetos que abarca un concepto, por decirlo de alguna manera. O sea, vamos a contar conceptos, vamos a contar objetos de lo que le correspondería a un concepto, pero lo vamos a hacer de una manera lógica. Y el otro concepto es comprensión de los conceptos. Esta va a estar relacionada con el contenido del significado de los conceptos, o sea, con las notas,
con la cantidad de notas definitorias que vamos a poder ubicar dentro de un concepto. En primer lugar, vamos a dar las definiciones de tanto de extensión como de comprensión de los conceptos y posteriormente vamos a explicarlas más ampliamente. La primera propiedad de los conceptos que mencionamos es la extensión y su definición es la siguiente. La extensión de un concepto es su amplitud en relación con el número de objetos a los cuales se aplica dicho concepto. Es decir, vamos a fijarnos en cuántos objetos pueden caber en un concepto o bien a cuántos objetos se aplica el concepto. Vamos a contar objetos, pero los vamos a contar de una manera especial. Los vamos a contar de manera lógica. Ya veremos con algunos ejemplos lo que esto significa, contar de manera lógica. Por lo pronto, solo vamos a dar la definición de el término extensión de los conceptos. Ahora vamos a dar la definición de comprensión de los conceptos. La comprensión de los conceptos es la amplitud de dichos conceptos, pero ahora en relación con el conjunto de notas definitorias o de características que van a definir estos conceptos. Es decir, la comprensión de los conceptos se refiere a cuántas notas definitorias tiene un concepto determinado. Igualmente, con algunos ejemplos veremos qué es lo que esto significa. Vamos a utilizar el siguiente esquema para analizar lo que significa primeramente la extensión de los conceptos. Dijimos que con la extensión de un concepto nos referimos a cantidad de objetos. Para empezar vamos a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué hay más? ¿Cuerpos o espíritus? ¿Qué hay más? ¿Cuerpos o substancias? ¿Qué hay más? ¿Espíritus o substancias? En primer lugar, definimos el concepto substancia como todo lo que existe. Y tenemos, en segundo lugar, que hay dos tipos de substancias. Unas son sustancias materiales, o sea, los cuerpos, y otras son sustancias inmateriales, o sea, espíritus. En tercer lugar, si los objetos llamados sustancias se dividen en objetos llamados cuerpos y en objetos llamados espíritus, entonces hay el mismo número de cuerpos que de espíritus. Y que hay más objetos llamados sustancias que objetos llamados cuerpos. Y que hay más objetos llamados sustancias que objetos llamados espíritus. Por lo tanto, podemos decir que hay más sustancias que cuerpos. Por lo tanto, hay más sustancias que espíritus. Y por lo tanto, también podemos decir que hay el mismo número de cuerpos que de espíritus. Así que lo que acabamos de decir lo podemos expresar de dos maneras distintas. Podemos decir, en primer lugar, hay más sustancias que cuerpos. Y esto que acabamos de decir es lo mismo que si dijéramos el concepto substancia es más extenso que el concepto cuerpo. También podemos decir, hay más sustancias que espíritus. Y esto que acabamos de decir es lo mismo que si dijéramos el concepto substancia es más extenso que el concepto espíritu. También podemos decir, hay el mismo número de cuerpos que de espíritus.
Y esto que acabamos de decir es lo mismo que si dijéramos el concepto cuerpo es igual de extenso que el concepto espíritu. Pasemos ahora a la comprensión de los conceptos. Dijimos que la comprensión de los conceptos es su amplitud en relación con el conjunto de notas definitorias o de características que el concepto encierra o características que definen al concepto. Y esto que acabamos de decir significa cuántas notas definitorias tiene el concepto, cuántas notas definitorias encierra el concepto o con cuántas notas definitorias nosotros elaboramos la definición del concepto. Para analizar la comprensión de los conceptos, vamos a contar sus notas definitorias. Y para contar sus notas definitorias, vamos a recurrir a la manera de definir conceptos a la cual llamamos la definición amplia. Tomemos como ejemplo los conceptos cuerpo y ser viviente. La definición amplia de cuerpo es substancia material. La definición amplia de ser viviente es substancia material animada. Tenemos entonces que la definición amplia del concepto cuerpo tiene dos notas definitorias, o sea, con dos palabras lo definimos, la palabra substancia y la palabra material. Estas dos palabras son las dos notas definitorias del concepto cuerpo. Y tenemos también que el concepto ser viviente tiene tres notas definitorias: substancia, material, animada. Son las tres palabras que definen ampliamente al concepto ser viviente. Por lo tanto, el concepto ser viviente tiene más notas definitorias que el concepto cuerpo. Y esto es lo mismo que si decimos el concepto ser viviente tiene más comprensión que el concepto cuerpo. Tenemos así una relación entre la extensión y la comprensión de los conceptos. Esta relación es a lo que vamos a llamar la ley de la extensión y la comprensión de los conceptos. Esta ley dice de la siguiente manera: a mayor extensión de un concepto le corresponde menor comprensión, y a mayor comprensión de un concepto le corresponde menor extensión. Nuevamente, a mayor extensión de un concepto le corresponde menor comprensión, y a mayor comprensión de un concepto le corresponde una menor extensión. La ley de la extensión y la comprensión de los conceptos la podemos ver esquematizada también en el árbol de Porfirio. Mientras más arriba se encuentra el concepto en el árbol de Porfirio, más extenso es. O sea, mientras más arriba está un concepto, más objetos abarca. Y mientras más abajo se encuentra el concepto en el árbol de Porfirio, menos extenso es decir, mientras más abajo está un concepto en el árbol de Porfirio, menos objetos abarca. Igualmente, mientras más arriba está un concepto, menos comprensión tiene, es decir, menos notas definitorias le corresponden. Y mientras más abajo está un concepto, más comprensión tiene, es decir, más notas definitorias le corresponden. Mientras más comprensión tiene un concepto, menos extensión tiene, y mientras más extensión tiene, también tiene menos comprensión. Los conceptos que vamos a comparar ahora son los siguientes.
Substancia es el que tiene la mayor extensión que todos. El concepto substancia es el que se encuentra en la parte superior del árbol de Porfirio. Por eso abarca todos los objetos y por eso es el que tiene la mayor extensión que todos los conceptos. El concepto cuerpo, el concepto ser viviente, el concepto animal y el concepto ser humano tienen todos menor extensión que el concepto substancia. Igualmente, los conceptos de la parte derecha del esquema son: substancia tiene mayor extensión que espíritu, que mineral, que vegetal y que bestia. De la misma manera, los conceptos substancia, cuerpo, ser viviente y animal tienen menor comprensión que ser humano. El concepto ser humano tiene la mayor comprensión en el árbol de Porfirio porque tiene más notas que lo definen en relación con los conceptos que se encuentran en la parte superior del árbol. En el esquema que tenemos aquí en la pantalla podemos ver tres grupos de objetos a los cuales nombramos con tres conceptos distintos. El grupo de los objetos llamados seres humanos es menos extenso que el grupo de los animales y que el de los seres humanos. Perdón, el de los seres vivientes. Es decir, el concepto ser humano es menos extenso que el concepto animal y que el concepto ser viviente. También podemos ver las definiciones amplias de los tres conceptos. Se encuentran en la parte inferior de este esquema. El concepto que tiene más notas definitorias es el concepto ser humano, que también es el más extenso. Y el concepto que tiene menos notas definitorias es el concepto ser viviente y es el más extenso. Con esto vemos también la ley de la extensión y la comprensión de los conceptos. Mientras más extenso es un concepto, tiene menor comprensión y mientras mayor comprensión tiene, es menos extenso. Ya tenemos con lo anteriormente dicho que sabemos que podemos elaborar las definiciones de los conceptos de dos maneras distintas. Una es la siguiente: podemos definir a los conceptos por género y especie. Y la otra es la siguiente: podemos definir a los conceptos por sus notas definitorias o por sus características específicas que los distinguen de otros conceptos y que los definen de esa manera. En este caso tenemos un ejemplo de definición por género y especie. Tenemos el concepto ser humano y el concepto bestia. A los dos conceptos los define, para empezar, la misma palabra, la palabra animal. Esta palabra nos indica el grupo inmediatamente más amplio del cual podemos incluir los dos conceptos. Este grupo inmediatamente superior dentro del árbol de Porfirio es el concepto género. El género es el grupo superior en el cual vamos a incluir el concepto que vamos a definir. Los dos conceptos pertenecen al mismo género, pero no son lo mismo. Lo que los hace diferentes es a lo que llamamos la especie, o bien la diferencia específica. Entonces decimos que el ser humano es animal por su género y racional por su especie. De igual manera, el concepto bestia es animal por su género y por su especie es irracional. Tanto las bestias como los seres humanos pertenecen al mismo género, pero pertenecen también a especies diferentes. Mismo género, pero con sus diferencias específicas cada uno de los conceptos. Ahora tenemos aquí otra ejemplificación de lo que es la definición por género y especie.
El concepto animal y el concepto vegetal tienen el mismo género próximo y lo que cambia es su diferencia específica. Tanto el concepto animal como el concepto vegetal tienen el mismo género próximo, porque los dos son seres vivientes. Pero mientras que el género próximo de los animales es el ser sensibles, el género próximo de los vegetales es el ser insensibles. El género es el mismo, seres vivientes. La diferencia específica para unos, para los animales, es el ser sensibles y la diferencia específica para los vegetales es el ser insensibles. Pasemos ahora a lo que es la definición. Vamos a definir lo que es la definición. Vamos a definir el concepto definición. Definir quiere decir delimitar o poner límites. O sea, ponemos límites entre los objetos para poder saber cuáles son también los límites que hay entre los conceptos. Y con esto establecemos lo que hay y que es propio de un objeto, o sea, lo que hay y es propio también de un concepto. Y por lo tanto, lo distinto respecto de otros objetos y lo distinto respecto de otros conceptos. Y así entonces tenemos que definir es establecer y especificar lo que es un objeto sin agregar ni quitar nada de él. La definición, así, es la expresión de lo que es un objeto sin agregar ni quitar nada de él. Existen dos formas distintas de elaborar definiciones. A una la vamos a llamar la definición nominal o definición etimológica de los conceptos y a la otra se le va a llamar la definición real de los conceptos. La definición nominal o definición etimológica es aquella que se elabora a partir del significado de los conceptos en su origen. Se elabora a partir del significado mismo de la palabra o del término que se va a definir. La definición nominal o etimológica es entonces la que se elabora a partir del significado del concepto o de la palabra a definir, y ese significado es el que originalmente se le atribuía. Mientras tanto que la definición real se refiere a la esencia de la cosa o del objeto del que se está hablando y al cual se le va a definir. Por ejemplo, la definición etimológica o definición nominal del concepto psicología sería: psicología es el estudio filosófico del alma. Mientras tanto que la definición real del mismo concepto sería: psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y la mente de los seres humanos. Construir y elaborar definiciones tiene sus reglas. Vamos a mencionar, y solamente vamos a mencionar, cuáles son las 6 reglas de una correcta definición de conceptos. Las reglas dicen lo siguiente. La primera regla de la definición correcta de los conceptos dice: la definición debe ser breve, pero debe estar completa. Repito, la primera regla de la definición correcta de los conceptos dice: la definición debe ser breve, pero debe estar completa. La segunda regla de la definición correcta de los conceptos dice: la definición que se elabore debe de aplicarse a todo lo que se va a definir y se debe aplicar solamente a lo definido. Repito la segunda regla de la definición, que dice:
La definición que se elabore debe de aplicarse a todo lo que se vaya a definir y se debe aplicar solamente a lo definido. La tercera regla de la definición dice: la definición debe ser más clara que lo que se va a definir. Nuevamente, la tercera regla de la definición dice: la definición debe ser más clara que lo que se va a definir. La cuarta regla de la definición correcta de los conceptos dice: el término o la palabra que se va a definir no debe entrar a formar parte de la definición. Nuevamente, la cuarta regla de la definición correcta de los conceptos dice: el término o la palabra que se va a definir no debe entrar a formar parte de la definición. La quinta regla de la definición correcta de conceptos dice: la definición no debe ser negativa, es decir, no podemos definir una palabra diciendo lo que el objeto no es, o bien diciendo en qué no consiste un concepto. La definición correcta tendría que ser decir qué cosa es el objeto o decir en qué consiste el concepto, y no decir lo que no es el objeto o decir en qué no consiste un concepto. Nuevamente, la quinta regla de la definición dice: la definición no debe ser negativa. Y la sexta y la última regla de la definición correcta de conceptos dice: la definición debe indicar los atributos esenciales del objeto a definir. Nuevamente, la sexta regla de la definición dice que la definición debe indicar los atributos esenciales del objeto que se va a definir. Y con estas reglas de la definición correcta de los conceptos llegamos al final de esta clase. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.